Hernández tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Me parece que efectivamente este proyecto es fundamental, y es fundamental porque intenta consagrar en el marco legal lo que establece la Constitución, relacionado con los derechos de la naturaleza, de manera fundamental. No quisiera dejar de decir que además este es un planteamiento del Ecuador para que sea reconocido una declaración universal de los derechos de la naturaleza y que esto tenga efecto vinculante, de tal manera que las grandes potencias económicas, las grandes transnacionales, no puedan atropellar la naturaleza y los pueblos que viven y que dependen de esa naturaleza. Dicho esto de manera introductoria, y como tengo varias observaciones también al libro primero, quisiera remitirme a cada una de ellas, porque creo que antes de que se cierre el debate y de que puedan ser votados, tiene que considerarse las propuestas que se están planteando en el marco de este pleno. En primer lugar, quisiera decir que en el artículo 2 se tiene que pensar mejor en el ámbito de aplicación y ver si las resoluciones y las disposiciones técnicas que se establecen, por ejemplo, desde la Autoridad Ambiental Nacional, no deben ser de obligatorio cumplimiento. Por supuesto que deben ser de obligatorio cumplimiento, y eso tiene que estar contemplado en la ley, para que sea la fuerza de la ley la que haga que las resoluciones y estas determinaciones técnicas puedan ser cumplidas. En el artículo 6 se establecen los derechos de la naturaleza, y además se señala que estos territorialmente también tienen que estar establecidos. Ahí la pregunta es, ¿quién define esos criterios ambientales en los territorios? Me parece que es un tema que tiene que ser considerado como parte de las potestades de la Autoridad Ambiental Nacional. En el artículo 9 hay un tema fundamental, que es el indubio pro natura. La propuesta de ley señala que ese indubio pro natura tiene que considerar cuando hay un vacío legal, tiene que hacerse en favor de la conservación de la naturaleza. Me parece que es más allá del vacío legal, es básicamente el que nos falte información sobre lo que puede significar para el ambiente precisamente la explotación del mismo. Y por ello tiene que modificarse, no solo planteando lo del indubio, solo del vacío legal, sino la falta de información, incertidumbre o desconocimiento respecto del impacto. Luego, en el artículo 11, hay una contradicción con el artículo 305. Por eso yo estoy en contra de lo que aquí algún colega asambleísta planteaba respecto de que no hace falta poner que la responsabilidad objetiva es responsabilidad objetiva y que no hace falta que exista dolo, culpa o negligencia, como planteaba, me parece, el asambleísta Luis Fernando Torres. No, es importante que exista, para evitar precisamente que después las empresas o quienes afecten al ambiente aduzcan que no existió dolo, que no existió culpa o negligencia. Y esto tiene que corroborarse con el 305 del proyecto, que señala que el cumplimiento de las normas ambientales no puede exonerar a las operadoras de las sanciones administrativas. Tiene que haber congruencia entre el artículo 11 y el 305, y por lo tanto, el cumplimiento de las normas ambientales no puede exonerar a quienes han generado un daño de que puedan cumplir también y de que se puedan ser sancionados con las sanciones administrativas que se establecen en este código. Luego, en el artículo 18, el tema de la participación tiene que aclararse, que esa participación es de acuerdo a la ley que ya está establecida. No hay necesidad de que se invente otros mecanismos, sino los que ya se determinan en nuestro ordenamiento legal, y estos pueden ser regulados, reglamentados por la Autoridad Ambiental Nacional. El artículo 24, no está determinado quién ejerce la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado. Me parece que debe precisarse quién ejerce la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado. En el artículo 35, aquí hay un elemento también contradictorio. El artículo 35 es de la protección de las especies de la vida silvestre, y hay una contradicción con lo que se plantea respecto de la caza, respecto del artículo 70 y 71. Mire, está muy claro, la caza tiene que permitirse para precisamente fines de subsistencia y también precisamente para conservar el ecosistema, pero en pleno siglo XXI y teniendo una constitución como la que tenemos, reivindicar el tema de la caza deportiva
o buscar regular esta casa, precisamente creo que no da cuenta del espíritu de la Constitución con la que estamos tratando. Mantengamos lo de la casa de subsistencia, mantengamos la de la casa como mecanismo de regulación del ecosistema, pero no contemplemos lo de la casa deportiva ni tampoco lo de la casa regular. Eso incluso podemos ver en otras latitudes, alimenta comportamientos que lo que hacen es sentir que en esta figura totalmente antropocéntrica, que los seres humanos tenemos posibilidad de disponer de los otros seres de la naturaleza. Creo que eso hay que mirar también bien. Y hay una contradicción entre lo que se plantea en el 35 con el 70 y en el 71. Luego el artículo 79 también es contradictorio. La intangibilidad de las áreas protegidas se plantea en el artículo 39. Sin embargo, el 37 plantea que se elimine dicha categoría. Es decir, está bien demarcar, está bien establecer los límites, modificar esos límites, pero no puede haber eliminar, o a su vez tiene que corregirse lo que dice el Código entre el artículo 37 y 39. Luego, el artículo 49, aquí hay nuevamente una contradicción, me parece que con el 163, se establece, miren lo que estamos planteando, la facultad de expropiación de la autoridad ambiental o GAS, ¿sí?, que puede expropiar el título de propiedad pública o privada. Pero, ¿qué pasa si es que un GAS, por ejemplo, en temas que no son de su competencia, plantea la expropiación? Podemos generar un conflicto de competencias y puede provocarse precisamente problemas entre los distintos niveles de gobierno. Tiene que corregirse. Aquí hay una contradicción con el artículo 163. Luego el artículo 50. Tiene que establecerse el derecho de los pueblos que viven en aislamiento voluntario para vivir en las áreas protegidas. En los artículos 62 y 63 tiene que establecerse la gestión sostenible de paisajes naturales, en lo que tiene que ver con la gestión sostenible de paisajes naturales y de paisajes naturales, se considera toda una estrategia descentralizada, pero hay que incluir a las comunas, a las comunidades. El paisaje fundamentalmente, lo fundamental del paisaje son sus pueblos y por lo tanto tienen que ser parte fundamental de cómo se maneja ese paisaje, de tal manera que también deben ser incluidas aquí las comunidades, los pueblos, las nacionalidades que habitan precisamente en esos lugares de los cuales se propone aprovechar la riqueza paisajística. Luego, en el artículo, en lo que tiene que ver con la conservación de páramos, me parece importante, este es un avance sustancial de la ley, un avance sustancial, la conservación de los páramos y el involucramiento de la comunidad para la conservación de esos páramos. Me parece que hay que dar el mismo tratamiento a lo que tiene que ver con el sistema del manglar. Y aquí hay un tema importante, ¿qué es lo que define? ¿Cómo se define? Y si es que esto tiene, y cuál es el mecanismo para definir la ancestralidad. Sobre todo, la prelación, por ejemplo, en la utilización del sistema manglar. Eso tiene que estar determinado. Y al mismo tiempo se contempla en el Código, esto es un paso también central, que no pueden realizarse actividades destructivas. Hay aquí, y hemos podido ver la historia de este país, miles de hectáreas de camaroneras que afectaron precisamente el ecosistema, que afectaron todo lo que tiene que ver con el sistema del manglar. Esto el Código lo corrige de manera adecuada. Otro tema importante que quiero señalar es básicamente lo que tiene que ver con un aspecto que aquí ha motivado el debate y es el centrado en lo relacionado con la pelea de gallos, con lo relacionado con la corrida de toros. Miren, yo creo, y lo digo de manera clara, yo creo que en pleno siglo XXI cualquier espectáculo que induzca a la violencia, que induzca al maltrato, debería ser evitado. No podemos argumentar como elementos de cultura el maltrato y esta supremacía antropocéntrica. Pero entiendo también que hay unos procesos, y en el marco de esos procesos es importante que se genere el debate. Por lo tanto, creo yo que por lo menos se debe regular de manera adecuada, como ya se ha hecho, para que en las corridas así sean de toros de pueblo, en los que sí hay ejercicio de violencia, no estén presentes niños. Lo mismo en las peleas de gallos. Creo que eso tiene que ser regulado. Me parece que de la misma manera tiene que establecerse de manera expresa que en aquellas en las que existió pronunciamiento respecto de las corridas de toros, estas no pueden reeditarse. Yo coincido
que las corridas de toros no son ni arte ni cultura, son una manifestación precisamente que demuestra lo más aberrante a veces que tenemos como sociedad, pensar que la violencia, pensar que todo lo que significa la supremacía de los seres humanos sobre los animales puede ser exhibido como arte. Creo que son importantes aspectos que debemos ir buscando modificar. Esto es parte del debate. Tengo muy buenos amigos entre quienes hacen corridas de toros de pueblo y también entre quienes hacen peleas de gallo. Sin embargo, creo que son temas que debemos discutir como sociedad y por lo menos aquí regular hay que hacerlo y hay que respetar lo que el pueblo se pronunció en la consulta popular. Muchas gracias, señora presidenta.